Vamos a iniciar con la grabación. Para continuar con la psicología individual de este personaje. Sí, Alfred Adler. Vamos a compartir pantalla. Ok. Me dicen si se visualiza en la pantalla la información. Sí se ve, maestro. Gracias, compañera. Entonces, igual, chicos y chicas, los que tengan acceso a la pantalla, que su internet no esté lento o con problemas, ya saben, tomen captura de pantalla, sean solidarios con sus compañeros y compartan la información en el chat, ¿sale? Vamos a continuar. Bueno, esta fue la diapositiva del día de ayer. En relación a esta diapositiva, pues reflexionamos sobre problemáticas en la actualidad de pleno siglo XXI, ¿no? De qué pasa frente al cuidado de los niños o las niñas en esta época, en este contexto que estamos viviendo nosotros, ustedes, yo y todas las personas de nuestra sociedad, ¿sale? Hablamos un poquito de lo que es la violencia estructural, ¿sí? Y hablamos de un poquito también de esta autora chilena que se llama Pilar Sordo. Entonces, recapitulando, ¿sí? Tomando en cuenta lo que vimos el día de ayer, así como vimos en diapositivas previas, chicos y chicas, lo que era el complejo de inferioridad, también podremos hablar de un complejo de superioridad, ¿sale? Y entonces, ¿a qué se refiere este complejo de superioridad? Vamos a leer al respecto, ¿no? Y la diapositiva establece que es un estado que se presenta cuando un individuo compensa de manera exagerada los sentimientos normales de inferioridad. Implica una opinión exageradamente buena de las capacidades y los logros personales. No hay satisfacción, sino deseo de demostrar superioridad. Por ende, pueden ser vanidosos, egocéntricos y denigrar a los demás. ¿Sí? Si usáramos una frase, podríamos decir, pues le puso mucha crema a sus tacos, ¿no? O de estas personas que luego te hablan o te cuentan sus cosas de una manera tan exagerada, ¿no? O tan fantasiosa, pero que cuando los estás escuchando hablar y comentar y decir, o sea, pareciera ser que ellos se están creyendo el cuento, ¿no? O estas personas están creyendo el cuento de lo que dicen, ¿no? Es tan exagerada la manera en cómo lo dicen, tan, por así decirlo, sí, como con muchas flores, ¿no? También se dice, ¿no? Que lejos de ser una situación donde haya una satisfacción en el individuo porque fue capaz de compensar aquellos sentimientos de inferioridad, donde logró hacer algo al respecto con aquello que sentía, no tiene que ver con eso, ¿sí? No tiene que ver con la gratificación, no tiene que ver con la satisfacción, sino que tiene que ver con el hecho de mostrar, ¿sí? Frente al mundo, frente a los demás, cierta imagen, ¿sí? Cierta imagen que en realidad pues será más, por así decirlo, chicos y chicas, una pantalla, ¿sí? Y en el acto de este sentimiento o este complejo de superioridad, pues se puede caer en el egocentrismo, se puede caer en ciertas actitudes vanidosas, ¿no? O de sentirte, como dice el complejo, pues superior a los demás, ¿no? Cuando hay esta sensación de superioridad frente a los demás, pues se llega a denigrar a los demás, por eso es que se ejemplifica o se plantea en los párrafos que describen este complejo, chicos y chicas, ¿sí? Entonces, si se fijan, nuevamente tenemos pues dos extremos, ¿no? Tenemos por un extremo el complejo de inferioridad, que es este sentimiento exagerado de sentirse desvalorizados, ¿no? De sentirse incompetentes, y en el complejo de superioridad hay una exageración, ¿sí? O sea,
por así decirlo en palabras coloquiales, pues te crees más de lo que realmente eres, ¿no? Y entonces al creerte más de lo que realmente eres o más de lo que te alcanza tus capacidades, pues en realidad es nada más una pantalla, en realidad estás queriendo impresionar con algo que ni siquiera es real, por así decirlo. O que si fuera real, pues está siendo exagerado, ¿sí? No es tan, apantallante como en realidad es. ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? ¿Queda claro esto del complejo de superioridad? Según esta teoría que es la psicología individual de Adler. Les escucho. ¿Esto no se puede confundir con un narcisista, maestro? ¿No se puede confundir con qué, compañera? Narcisismo. Pues como en el extremo patológico podríamos hablar de un narcisismo, ¿no? Y en los extremos patológicos de cierto tipo de narcisismos, pues nos podemos encontrar frente a lo que viene siendo psicopáticos, ¿no? Personas psicopáticas. Permítanme tantito, chicos. No sé si me explico, compañera. O sea, al hablar de narcisismo, en una manera exagerada, compañera, pues podemos caer en la patología también, ¿sí? Y entonces las personas con cierto complejo de superioridad, pues podríamos decir que en mayor o menor medida son más narcisistas que alguien que no tenga este complejo. Recuerde que todos tenemos cierto nivel de narcisismo, compañera, ¿sí? O sea, recuerden que los conceptos o los preceptos que hemos reflexionado no hablamos de que sean buenos o de que sean malos, ¿sí? Hablamos de los preceptos o los conceptos en relación a el análisis del comportamiento que nosotros podemos ver en los individuos y cómo este análisis de cierto tipo de comportamientos resulta adecuado o inadecuado según sean las circunstancias en las que el individuo analizado se encuentre, ¿no? Entonces, pues hay algo de narcisismo en todos nosotros, ¿no? Porque pues el amor propio, ¿sí? Tiene que ver con cierto nivel de narcisismo, ¿sí? Y el amor propio tiene que ver con una etapa, ¿sí? En la que fuimos infantes y en esa etapa en la que fuimos infantes fuimos o nos sentimos el centro de atención y si de manera adecuada las personas que nos rodearon, los adultos que estuvieron a cargo de nosotros, nos cuidaron, nos amaron, nos hicieron sentir importantes, ¿no? Pues eso ayuda a construir una buena autoestima, ¿sí? Por lo general, en los complejos de superioridad, compañera y compañía, pues en realidad no hay una buena autoestima, sino hay una actitud de mostrar como el hecho de que yo tengo una buena autoestima, ¿no? O sea, como esta actitud de demostrar constantemente de que yo me siento bien, que yo estoy bien, que yo esto, yo lo otro, ¿sí? No tiene que ver con el hecho puntual de que realmente tengas autoestima, sino con el hecho puntual de que estás deseoso de que los demás vean, por ejemplo, que tú tienes autoestima, aunque no necesariamente la tengas. No sé si me explico, compañera Norma. Sí, maestro, muchas gracias. Estoy haciendo anotaciones. Gracias. Bueno, aquí la compañera Shirley dice, comparte en el chat una frase de dime de qué presumes y te diré de qué careces. Pudiera ser un ejemplo, compañera. ¿Sí? Como les repito, los comportamientos que nosotros analizamos no les damos la connotación de buenos o malos, simplemente analizamos los pros y los contras que existen frente a cierto tipo de comportamientos de manera en específica en cada individuo, ¿sí? Porque
De la misma manera podemos hablar de dos comportamientos muy similares, pero que bajo circunstancias distintas, en un contexto pudieran ser acciones asertivas y en otro contexto pudieran ser acciones desafortunadas, ¿no? Que nos llevan a un comportamiento asertivo, sino más bien a un comportamiento, por así decirlo, inadecuado, según sean las circunstancias, según sea el individuo, ¿sale? ¿Vamos hasta aquí claro, chicos y chicas? Ok, entonces avanzamos. Sí. Y vamos a hablar de otro concepto o de otro precepto que tiene que ver con esta teoría, ¿no? Con la teoría de la psicología individual de Alfred Adler. Y acuérdense que para este autor la personalidad está implicada directamente con la interacción con el medio ambiente, ¿sí? Y muchos de sus preceptos o conceptos, como lo vimos el día de ayer y como lo vimos el día de antier, están ligados con lo que acontece en la interacción con los demás y cómo eso que acontece en la interacción con los demás conlleva a un sentimiento de inferioridad, a un complejo de inferioridad, a la lucha por dejar de sentir esos sentimientos, a un complejo de superioridad, o sea, siempre en relación al medio ambiente que te rodeas, ¿no? Y este es otro de los conceptos pues, que está vinculado también con esto, que se llama la lucha por la superioridad. ¿Sí? Y al hablar de la lucha por la superioridad, ojo, es algo distinto al complejo de superioridad. ¿Sí? Ya que la lucha por la superioridad tiene que ver más con un impulso a la perfección o realización que nos motiva a todos. ¿Sí? Y entonces, cuando se habla de esta lucha por la superioridad como hecho fundamental de la vida, ¿sí? Este autor plantea que todos los seres humanos tendemos, ¿sí?, a querer superarnos. A eso se refiere con superioridad aquí en este concepto, ¿sí? O sea, todos buscamos en mayor o menor medida de, conforme avanza el tiempo y las circunstancias, pues de querer superarnos, ¿no? Laboralmente, ¿no? También muchas veces queremos superarnos, mejorar en puestos, en percepciones económicas, en cierto tipo de puestos a los que queremos aspirar, por ejemplo, ¿no? Entonces, se refiere o se refería a un impulso a la perfección, derivado del latín pertífese, que significa terminar o completar. Él sugería que todos luchamos por alcanzar la superioridad en busca de la plenitud personal. ¿Sí? Para este autor, una característica humana tiene que ver con que nosotros los seres humanos, a partir de estos sentimientos de inferioridad, ¿sí?, desde un lugar saludable, nos motivan a querer superarnos, ¿sí? Y que cuando nosotros nos superamos, cuando nosotros superamos esos sentimientos, pues podemos llegar a sentirnos plenos, ¿sí? Podemos encontrar plenitud. Y veía la motivación en términos de las expectativas futuras, ¿sí? O sea, de lo que puede llegar a acontecer, ¿sí? De lo que nosotros proyectamos en nuestra vida respecto a aquello que queremos alcanzar, respecto a aquello que queremos lograr, ¿sí? Por ejemplo, el mismo acto de que ustedes estén estudiando la carrera de psicología puede implicar una motivación, ¿sí? Puede implicar una lucha por la superioridad, o sea, ¿qué quieren lograr ustedes al estudiar psicología? ¿No? ¿Por qué el estudiar psicología los puede llegar a hacer sentir plenitud, ¿no? Plenitud personal, en el sentido de, pues yo aspiro a graduarme con honores para poder sentirme pleno, encontrar un buen trabajo, etcétera, ¿no? Y entonces tienen expectativas futuras,
¿sí? Ustedes aspiran a cierto tipo de cosas y en relación a esas aspiraciones que ustedes tienen, pues emplean acciones para poder llegar a sus objetivos, ¿sí? Y esas acciones que emplean para poder llegar a sus objetivos, pues es esa lucha por la superioridad, este acto de intentar cosas, de hacer cosas, ¿sí? De, como dice aquí en la diapositiva, de poder terminar, de poder completar algo, ¿sí? Porque ese terminar, ese completar algo tiene que ver con algo a lo que yo quiero llegar, a lo que yo aspiro a llegar, ¿sí? ¿Queda claro esto, chicos y chicas, con el ejemplo que les acabo de poner ahorita? Con el ejemplo que les acabo de poner de ustedes y de su carrera. Bueno, la compañera Leslie hace un comentario en el chat. Sobre una reflexión que le hace su madre, que lucha hasta donde deseas lograr las cosas. ¿Sí? Vete en mi espejo, si ahora sí quieres terminar o buscas algo diferente. Bueno, pudiera ser un consejo que su madre le dio que la pueda motivar, compañera. ¿Sí? Pero no necesariamente la motiva, o sea, depende de cómo usted tome esas palabras de su madre y de cómo sea el vínculo con su madre. Los demás chicos y chicas, ¿cómo vamos? Sí, este autor, Adler, a diferencia de Jung o a diferencia de Freud, plantea términos que son más fácil de digerir, como conceptos más concretos, ¿no? La teoría de Jung o la teoría de Freud sí maneja preceptos o conceptos que son más complejos, a los que hay que estarle macheteando más, reflexionando más, pero este autor hace o realiza conceptos que conllevan una muy fácil descripción y por ende un muy fácil entendimiento, ¿sí? Y porque este concepto también está relacionado con la cuestión de ser individuos sociales o sujetos sociales o animales sociales, porque pues para que nosotros podamos alcanzar aquello que anhelamos, ¿sí? Aquello que queremos completar o lograr, pues siempre lo hacemos en un ambiente, ¿sí? Siempre lo hacemos en interacción con los otros, con la otredad, ¿sí? De hecho, la otredad es la que me mira, me observa, me reconoce, ¿sí? En el acto de lograr cosas, ¿sí? Porque pues es inevitable que nosotros, o sea, ¿cómo tú podrías saber que lograste algo si no tienes como referencia a los demás? Es imposible, ¿no? Siempre necesitamos a los demás para retroalimentarnos, en mayor o menor medida. ¿Cuál frase, compañera Leslie? Porque digo tantas cosas que no sé cuál de las frases hace alusión. Y ¿cómo que esto de lucha por la super... La compañera Shirley hace una pregunta, ¿cómo que esto de la lucha por la superioridad es algo que la gente lo ha tomado? En lugar de tú ser mejor persona, luchan por ser mejor que los demás o alguien más al estar en competencia.
Estoy pensando en relación a esto que acaba de escribir, compañera. Depende, compañera, depende, ¿no? O sea, creo que nuevamente puedo hacer alusión al hecho puntual de los extremos, ¿sí? O sea, de cómo en las situaciones extremas o extremistas, compañera, podemos caer en esa patología de que, te estás percatando más, ¿sí? De lo que hace el otro que lo que realmente tú haces. Entonces, lejos de que esto sea más bien una lucha por la superioridad, pudiera ser más un complejo de superioridad, compañera, ¿sí? En el sentido de que tú no estás buscando superarte a ti mismo, sino que estás buscando demostrarle a los demás, nada más, que eres mejor que alguien más, ¿no? Y entonces eso se trata más como una cuestión de estatus o de poder, ¿no? Al hablar de la lucha por la superioridad, hablamos en concreto, compañera, de que todos tenemos una motivación primaria para superarnos, ¿sí? ¿Por qué le digo esto? Porque muchas veces sí necesitamos la referencia de los demás y no necesariamente es que estemos compitiendo con los demás, sino que en el acto de, por ejemplo, usted puede admirar a un personaje y entonces desde esta admiración usted se motiva, ¿sí?, a querer ser mejor que esta persona que usted admira, ¿no? Entonces, a lo mejor usted tuvo un maestro o una maestra en la prepa que le inspiró mucho, ¿no?, que la motivó mucho, y entonces, desde esta admiración que usted tiene, pues usted lucha por superarse, ¿no? Lucha por querer hacer cosas como las que hacía esa maestra o ese maestro, ¿no? Entonces, no sé si le aclaro esto, compañera Shirley. ¿Sí? Nuevamente, pues va a depender de las circunstancias y de el para qué hacemos las cosas, ¿sí? Fíjense, chicos y chicas, esto es muy importante en relación a lo que acaba de comentar la compañera Shirley y en relación a lo que y a lo que comenta la compañera Montserrat, que sí tiene que ver con eso, compañera, esto que usted afirma en el chat. Siempre es muy importante que nosotros como psicólogos, ¿sí?, o como ustedes como psicólogos en formación, traten de ver, ¿sí?, el mensaje implícito de aquello que hace o dice el paciente respecto a la pregunta de el para qué. O sea, el para qué como pregunta siempre, chicos, va a ser alusión a la intención de las acciones, ¿sí? Ya que no es lo mismo preguntar por qué que para qué, porque la pregunta por qué tiene que ver, o sea, cuando tú preguntas ¿por qué hiciste esto? Entonces la respuesta tiene que ver con una justificación, ¿sí?, con una justificación racional de lo que hizo la otra persona. Pero cuando tú preguntas ¿para qué hiciste esto?, ¿sí?, aunque son preguntas distintas en el sentido de que la pregunta ¿para qué? Siempre va a preguntar no por la justificación de lo que hiciste, sino por la intención de aquello que haces. Y entonces, en relación a estos conceptos que acabamos de ver, ¿sí?, como la lucha por la superioridad o el complejo por la superioridad, el complejo de superioridad, ¿sí?, o el sentimiento de inferioridad o el complejo de inferioridad, etcétera, ¿sí?, con esta pregunta del para qué, o sea, tratando de comprender la intención del acto, podemos entender de qué se trata, ¿sí? Si tiene que ver con un acto de quererse superar, si tiene que ver con un complejo de superioridad, etcétera. ¿Sale? ¿Vamos claros hasta aquí? Porque, por ejemplo, no es lo mismo contestar ¿por qué hiciste eso?
Pues porque él me hizo lo mismo a mí. Ahí ya estamos hablando de una justificación. Y cuando preguntamos, ¿para qué hiciste eso? ¿No? Lejos de justificar, no, pues porque él me lo hizo a mí pues mi intención era que sintiera lo mismo que yo sentí, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una diferencia. Sí, vamos a hablar del siguiente concepto o del siguiente precepto de esta teoría, que es el finalismo ficticio, ¿sale? Referente a la idea de que todos tenemos una meta última, un estado final. Estas creencias influyen en nuestra manera de percibir a los demás e interactuar con ellos. Luchamos por ideales subjetivos que existen en nuestro interior y vivimos nuestra existencia en torno a esos ideales, ¿sí? Como por ejemplo, un ideal de todas las personas son esencialmente buenas. Llamo finalismo ficticio al concepto de que las ideas ficticias rigen nuestra conducta cuando luchamos por un estado íntegro del ser, ¿sí? Al hablar del finalismo ficticio, chicos y chicas, este autor va a hacer alusión a un hecho concreto y puntual de los ideales bajo los cuales nosotros nos vivimos como personas, ¿sí? O sea, nosotros, cada uno de nosotros tenemos ciertos ideales, ¿sí? De cómo hay que vivir la vida, ¿no? O sea, qué es lo correcto y lo incorrecto para cada uno de nosotros. Y desde estos ideales, pues nosotros actuamos, nos desenvolvemos, nos manejamos, ¿sí? Y desde estos ideales, pues nosotros también percibimos a los demás. Es como las teorías psicológicas, ¿no? Que estamos viendo en relación a que yo les explicaba que desde cada teoría hay una percepción de quién es el ser humano. ¿Sí? Hay una idea, una concepción del ser humano. Y a partir de esta concepción o de esta idea del ser humano es que cada una de las teorías desarrolla una metodología sobre la comprensión y la intervención con las personas en la rama de la terapia o de la psicología. Igual aquí nosotros, cada uno de nosotros, ¿sí? Tenemos, por así decirlo, un ideal, ¿sí? Subjetivo de cómo vivirnos o de cómo vivir nuestra vida, ¿sí? Entonces, bajo el ejemplo de una persona que uno de sus ideales es que todas las personas son esencialmente buenas, pues entonces podríamos hablar quizás de una persona que bajo este concepto o bajo este precepto tiende a ser una persona que confía mucho en los demás, y al confiar mucho en los demás, pues presta dinero con facilidad, cree lo que los demás le dicen, no cree que alguien le vaya a engañar, etcétera, etcétera, ¿no? Y estas concepciones que esta persona pueda tener sobre sí y sobre los demás hacen que pues se maneje o se desenvuelva desde dichos lugares, ¿sí? Y entonces desde esos lugares pues su vida o su conducta se manifiesta a través de ese tipo de acciones en relación a sus preceptos o sus ideales de vida. ¿Sí? Ahora háganse ustedes la pregunta de, a grandes rasgos, cuáles son sus ideales de vida y si desde esos ideales de vida ustedes muchas veces se mueven, se desenvuelven, se manejan. Que era algo que, por ejemplo, ocurría con los filósofos, ¿no? Y con los seguidores de los filósofos, ¿no? Que cuando ustedes vieron fundamentos filosóficos de la psicología, pues veían a Aristóteles y sus seguidores, ¿no? Y cómo las personas que seguían las ideas o los preceptos de Aristóteles se vivían de cierta manera, bajo ciertos ideales,
bajo ciertas concepciones y su vida la manejaban desde ese lugar, ¿no? O los seguidores de Epicuro, ¿no? De Seneca, etcétera, ¿no? De cada uno de nuestros personajes. De los físicos, ¿no? De los matemáticos, de cada uno de los filósofos, y cómo bajo esos conceptos vivían la vida, entendían al mundo, se entendían a sí mismos y a los demás, y desde ese lugar interactuaban. ¿Cómo vamos, chicos y chicas? Ahora, lo importante, chicos y chicas, como reflexionando sobre lo que pueda ser la terapia y sobre ustedes mismos, pues tendrían que preguntarse sobre si estos ideales subjetivos de cada una de sus vidas les genera más bienestar o más malestar, o si estos ideales son flexibles o son inflexibles, ¿sí? Si ustedes tienen la apertura para dejar entrar nuevas ideas a su vida o están cerrados a sus propios ideales, ¿sí? Y qué tan beneficioso o qué tan perjudicial ha sido esto para sus propias vidas, ¿sí? No hablando en general, sino que cada uno pueda hacer esta retro sobre lo que ha sido su historia de vida y bajo los ideales que cada uno de ustedes se vive. O cuántos de sus ideales subjetivos tienen que ver con el discurso de sus padres y no necesariamente con algo que es suyo. ¿Sale? Entonces, bueno, eso cada quien vaya revisándolo. Y seguimos avanzando a la siguiente diapositiva. La lucha por la superioridad se manifiesta tanto en el individuo como en la sociedad. Buscamos la perfección no solo como individuos, sino también como miembros de un grupo. Los individuos y la sociedad están interrelacionados y son interdependientes, ¿sí? Y pues, con esto nos referimos a que pues, no puede existir un ente individual sin una colectividad o sin un otro, ¿no? Y por ende, pues somos seres sociales de entrada, ¿no? Como lo planteábamos en el video de inicio de semana, cuando este niño le pregunta a los intelectuales qué es el amor, cuando Freud explica esta información al niño y habla de cómo para Adler el acto de la camaradería, ¿no? O sea, de ser camaradas, de ser individuos dentro de una sociedad, ¿sí? Hace que nosotros nos comportemos de cierta manera. Y en específico, o en relación al tema de la lucha por la superioridad, este autor plantea que a nivel individual nosotros tenemos objetivos, ¿sí? O luchamos por superarnos como individuos únicos, pero también muchas veces buscamos luchar por superarnos como parte de un grupo, como parte de una colectividad, ¿sí? Entendiendo o desde la conciencia de que muchas veces hay situaciones en las que estamos los unos con los otros, ¿sí? Y cómo lo que aportas tú, cómo lo que aporta la otra persona, ¿sí? Ayuda a que como un colectivo de personas, ¿sí? Puedan lograr algo, ¿sí? Se pueda lograr algo. Como por ejemplo,
esta situación de injusticia que las mujeres han vivido a lo largo de los años, ¿sí? De los miles y miles de años respecto a la desigualdad, ¿no? Y cómo cada vez más son los grupos de mujeres, ¿sí? Los colectivos de mujeres que se unen, ¿sí? Y luchan por superar estas desigualdades, ¿sí? Esta inequidad que existe para que haya más oportunidades para las mujeres, ¿no? Por ejemplo. Y se entiende pues que una sola no puede lograrlo, ¿no? Que se necesita un grupo de mujeres que compartan estos mismos ideales, estas ideas, que puedan visibilizar lo que es la violencia respecto a la desigualdad, etcétera, para que puedan luchar por superar esa desigualdad y que como sociedad se generen lazos interrelacionales donde haya más equidad, ¿no? Donde haya igualdad de oportunidades, etcétera. ¿Sí? ¿Les queda claro este ejemplo, chicos y chicas? Respecto a que como muchas veces como sociedad buscamos, ¿no? Un crecimiento para todos. O el mismo acto de ser pareja, ¿no, chicos y chicas? Es un acto de ser interdependiente, como lo planteaba este autor en el video de el acto de camaradería, ¿no? O sea, como la interacción entre uno y el otro a nivel pareja, pues conlleva a luchar porque se establezca una relación afectiva sana, sin tantos problemas, ¿no? Donde ambos avancen, donde ambos se superen o donde se superen en conjunto, no sé, una pareja que lucha por juntar sus créditos y comprar una casa, por ejemplo. ¿No? Ahí hay una meta en común que una pareja pues busca alcanzar. ¿Sale? Entonces ese es otro ejemplo. Ok, y ahora vamos a hablar sobre los estilos de vida según este autor. ¿Sí? Al hablar de estilos de vida, este autor también los llama carácter distintivo, que tiene que ver con los diferentes patrones de conducta y las características personales con las que cada quien busca la perfección, ¿sí? O esta lucha por la superación, chicos y chicas. Es singular y moldea todo lo que hacemos, la actitud que adoptamos y lo que somos capaces de percibir o ignorar en el ambiente. Se aprende en razón de las interacciones sociales en los primeros años de vida, bien definido a los 4 o 5 años, y que será el marco de referencias de las conductas posteriores. Y entonces para este autor, ¿sí? Al igual que lo es para el psicoanálisis, pues los primeros años de vida son muy importantes. Y este autor plantea que en los primeros años de vida, ¿sí? Se va a gestar un marco de referencia de las conductas, ¿sí? Que en un primer plano vamos a aprender, ¿sí? De quienes nos rodean, de quienes nos moldean, de quienes nos educan, y que de manera posterior, ¿sí? Estas conductas se van a repetir ya sin que alguien te esté diciendo que lo hagas o lo dejes de hacer, sino que en relación a eso que tú aprendiste interactuando cuando fuiste un niño o una niña, pues va a ser el marco de referencia para las actitudes posteriores que tú vas a tener cuando seas un adulto. ¿Sí? Y si recuerdan un poco sobre la psicología del desarrollo, chicos y chicas, o sobre la psicología de la infancia, debieron de haber visto en esta materia lo que acontece en la adolescencia, ¿no?
en la adolescencia como un proceso evolutivo, como un proceso de desarrollo, cuando el adolescente necesita esto que se llama la rebeldía, ¿sí? Cuando el adolescente entra en conflicto con las autoridades, cuando el adolescente se identifica con sus pares, con sus iguales, como un proceso o un acto de poder individualizarse. ¿A qué nos referimos con esto? Que el proceso de individualización tiene que ver con el hecho puntual de cómo un adolescente comienza a cuestionarse, ¿sí?, todo lo que ha aprendido a lo largo de su vida, y como un adolescente en esta edad o en esta época comienza a, a elegir, ¿no?, como esto que aprendí de mamá y de papá como ideas o conceptos o preceptos de vida, yo estoy de acuerdo con esto no estoy de acuerdo, con eso sí estoy de acuerdo, esto lo desecho, esto me parece congruente y me apropio de esto. Y entonces en la adolescencia, como la antesala a la vida adulta, nosotros nos apropiamos de aquellas cosas que consideramos que van a formar parte de nuestro estilo de vida, y cómo desechamos aquello que consideramos que ya no va a formar parte de nuestra historia de vida, ¿no? Y entonces, no sé, por ejemplo, durante nuestra infancia nos llevaban a misa, nos llevaban a la iglesia, nos enseñaron catecismo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces llegamos a la adolescencia, a la secundaria, a la preparatoria, diferentes materias, información de diferentes clases donde te invitan a cuestionar, a preguntarte cosas, etcétera. Y entonces, llega un punto en el que, en relación al molde singular del estilo de vida que queremos llevar, a lo mejor un adolescente puede decir, pues sí está bien chido todo esto de la iglesia y de las creencias religiosas, pues creo que sí creo en un Dios, pero se me hace una tontería esto de ir cada domingo a misa, qué sé yo, ¿no? Por ejemplo. Y entonces el adolescente, ¿sí?, va a empezar a definirse a sí mismo respecto a sus preceptos de vida, para qué sí va a querer seguir haciendo en su vida y qué ya no va a querer seguir haciendo en su vida en relación a la crianza que recibió, ¿sí? Y entonces, pues esto va a representar, ¿sí?, el caminito hacia la individualización, ¿sí?, y hacia cómo nos vamos a manejar y de desenvolver en la vida adulta. ¿Queda claro esto, chicos y chicas? Sí, por eso se habla aquí del carácter distintivo, o sea, aquello que te va a diferenciar de los demás, porque entonces yo puedo tener un hermano o una hermana, ¿sí? Los tres fuimos creados bajo las mismas reglas, bajo las mismas circunstancias, etcétera, etcétera, y cada uno va a tener algo que nos distingue, cada uno de nosotros vamos a tener un carácter distintivo, algo que nos hace ser únicos, ¿no? Entonces, aunque, por ejemplo, los tres hayamos sido criados como católicos, a lo mejor mi hermana va a seguir yendo a misa como mis papás, yo no voy a seguir yendo a misa, qué sé yo, etcétera, siguiendo este mismo ejemplo, ¿no? Cada uno se va a apropiar o va a desechar información respecto al aprendizaje de los primeros años de vida. Seguimos, chicos y chicas, avanzamos. Vamos a otro de los conceptos de esta teoría, ¿sí?, que tiene que ver con la fuerza creativa del yo, ¿sí?
que es la capacidad que tiene un individuo, un sujeto, para crear un estilo de vida adecuado, ¿sí? Para este autor creamos nuestra personalidad, ya que no permanecemos pasivos mientras las experiencias de la infancia nos moldean. Por ello es importante tomar una actitud consciente hacia las mismas, ¿no? Entonces, para este autor es muy importante tener en cuenta aquellas cosas que vivimos a lo largo de nuestra infancia, que nos moldearon, que forman parte de nuestra crianza, para poder hacer algo con ello, ¿sí? Para que desde la conciencia podamos modificar aquello que nos genera malestar, que podamos afianzarnos con aquello que nos genera bienestar, ¿sí? Y para este autor, no es que, aunque el ambiente pues influye sobre nosotros, ¿sí? No nos determina, ¿sí? A eso se refiere con que no permanecemos pasivos mientras lo que nos ocurrió a lo largo de nuestra infancia nos moldea. Si efectivamente lo que pasa en nuestra infancia sí nos influye, claro, pero no nos determina. Sí, para este autor no estamos determinados por la herencia o el ambiente, sino cómo interpretamos estas influencias para la construcción creativa de nuestra actitud frente a la vida. ¿Sí? O sea, desde qué lugar, desde dónde miramos las circunstancias, aquello que nos ha pasado, cómo hemos procesado aquello que nos ha pasado, tanto lo agradable como lo desagradable. Y entonces aquí este personaje o este autor habla de que nuestra personalidad tiene que ver con una dinámica donde, lejos de ser individuos pasivos, somos individuos activos, ¿sí? Que estamos interactuando con el medio ambiente, ¿sí? En relación a pues, lo que heredamos, en relación a lo que el ambiente también nos facilita y nos posibilita, ¿sí? Y entonces, desde ese lugar, pues nosotros podemos actuar con responsabilidad y o libertad, ¿sí? Para poder modificar lo que somos, ¿sí? Para poder nosotros mismos moldear aquello que queremos cambiar, aquello que queremos conservar, ¿sí? Y por eso es que no estamos determinados, sino que por eso es que hablamos de que la personalidad es dinámica, ¿sí? Que es cambiante en la medida en que consideramos pues las condiciones ambientales, que también siempre van a ser cambiantes, ¿sí? Porque no son las mismas costumbres las que se tenían hace 100 años que las que se tienen ahora, ¿verdad? Y con base al cambio en las costumbres, ¿sí? De un país, pues la manera de comportarnos también va a variar, porque los usos y costumbres también se han modificado. Y entonces el cómo entendamos y el cómo interpretemos aquello que nos pasa, o nos ha pasado, o nos está pasando, va a hacer que nosotros podamos, de manera creativa, según este autor, pues construir una manera de desenvolvernos frente a la vida que sea agradable, que sea benéfica, que genere bienestar, más que malestar en nuestra vida. ¿Sí? Hablando de una actitud saludable, chicos y chicas, por así decirlo. También podemos hablar de una actitud que genere malestar, ¿sí? De una actitud desagradable, pues dependiendo de cómo interpretemos, ¿sí? De cómo procesemos la información de lo que nos ha pasado, de lo que nos sigue pasando o de lo que nos está pasando. ¿Sale? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? Y si pudiéramos poner un ejemplo, chicos y chicas, sobre esto que les acabo de explicar,
No sé si recuerdan en el cortometraje del Circo de la Mariposa, cómo Méndez, ¿sí?, se acerca a nuestro personaje, a Will, este personaje sin extremidades, y le empieza a repetir, ¿sí?, todo lo que le decían en el circo de fenómenos, ¿no? Pero tú, alguien maldito, al que el mismo Dios le dio la espalda, ¿no? Y entonces Will le dice, basta, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Por qué me dices eso? Y entonces Méndez le dice, pues te lo digo porque tú te lo crees, ¿no? O sea, es un discurso que tú te creíste, ¿no? Al estar tanto tiempo, tantos años en un circo de fenómenos, que te vendían como un fenómeno que tú te lo creíste, ¿no? Y entonces la influencia de este personaje en relación a lo que aparece en nuestro último párrafo de esta diapositiva, ¿no? Cómo la influencia de este personaje, cómo la influencia de Méndez, ¿sí?, ayuda, más no determina, ¿sí?, ayuda para que Will pueda tener una actitud diferente, ¿sí?, frente a la vida, y entonces deje de verse como un desvalido, ¿sí?, y entonces pueda ver aquellas cosas que pueda realizar dentro de sus limitaciones, ¿sí? O sea, dentro de sus limitantes, ¿qué puede hacer, no? De entrada, este personaje Méndez, pues le habla de que deje de conmiserarse, ¿no? ¿Sí? De que deje de vivirse bajo esta actitud de sufrimiento de pobrecito, yo estoy maldito. Y entonces la influencia de este personaje, ¿sí?, la interacción con este personaje va a ayudar a que este individuo, a pesar de que pudo haber tenido una infancia complicada o difícil, pues pueda construir una nueva actitud, ¿sí?, frente a las circunstancias de la vida que le están tocando vivir, y cómo pudiera actuar o desenvolverse bajo dichas circunstancias. ¿Sí queda claro este ejemplo, chicos y chicas, del cortometraje? O sea, ¿por qué dice que no permanecemos pasivos? Porque pues Méndez, por así decirlo, tuvo charlas con él para que se sacudiera, ¿no? Pero al final el que se sacudió, al final el que decidió hacer algo distinto, al final el que decidió salir de esos sentimientos de inferioridad para superarse fue el personaje, ¿no? Fue el mismo Will, no fue Méndez. Méndez nada más pues estuvo ahí, acompañó, lo tocó, influyó sobre él, ¿no? Lo vio desde un lugar distinto, no lo vio como un fenómeno, y eso ayudó. Pero pues nada más es una influencia, no es algo que determine. Al final la determinación tuvo que ver con lo que Will se animó a hacer distinto. Sí, chicos y chicas, podemos avanzar a la siguiente diapositiva. Preguntas, comentarios, reflexiones. Okay. Y bueno, este autor, si bien es un autor que también busca como encasillar, ¿no?, o etiquetar a las personas, va a describir, ¿sí?, una serie de estilos de vida, ¿sí?, o una serie de comportamientos y actitudes que podemos tener las personas que pudieran describirse como cierto tipo de personalidades, ¿no? O sea, una personalidad dominante, una personalidad inclinada a recibir, una personalidad evasiva, ¿sí? Este autor va a hablar de, en cuanto a estilos de vida, este tipo de personas o de personalidades, ¿sale? Y entonces vamos a describir cada una de ellas, y vamos a reflexionar un
un poco en torno a ellas. Ya saben, cuando hacemos ya el análisis sobre los subtipos de personalidad según cada uno de nuestros teóricos, traten de recordar o de relacionar esta información con sus conocidos, con ustedes mismos, con las personas con las que han convivido, ¿sale? En relación al primer estilo de vida, hablamos de personas tipo dominantes, ¿sí? Y este autor las describe con poca conciencia social y autoritarios, ¿sí? Donde no hay una consideración por los demás. De manera extrema puede convertirse en personas sádicas o delincuentes, ¿sí? De forma opuesta, bien puede volverse personas que son alcohólicas, drogadictas o suicidas, ¿sí? En relación a esto, el autor plantea por qué de forma opuesta, ¿no? O sea, porque una actitud o un estilo de vida dominante puede ser hacia el afuera, compañeros, ¿sí? Que es cuando frente a los demás soy muy tajante, muy autoritario, ¿sí? Pero cuando es hacia uno mismo, pues tiene que ver más con una actitud de una autoexigencia muy grande, muy extrema, ¿no? Que puede derivar en estas conductas, ¿sí? En estas conductas que son nocivas o dañinas para la propia salud, para el propio individuo, ¿sale? Cuando hablamos de los estilos de vida o del estilo de vida inclinado a recibir, ¿sí? Hablamos de personas que para Adler, según es el tipo de personalidad más común que existe, ¿sí? Y este tipo de personas esperan recibir satisfacción de otras personas y por lo tanto suelen ser dependientes de ellas, ¿sí? Estas personas que, por así decirlo, están a las caiditas, ¿no? O sea, como a ver qué les cae, pero no tienen mucha iniciativa para ellos moverse, para ellos generar una situación, sino que esperan que otros hagan y pues ellos nada más siguen como borregos, ¿no? O sea, es más fácil que el otro me diga qué hacer y yo nada más sigo las instrucciones, ¿no? Entiendo que por la pandemia pues ahorita es complicado, ¿no? Pero a ver, pregúntense, ¿no? ¿Quién es, cuando hacen tareas en equipo, quién es el encargado en organizar y qué hacen los demás, ¿no? ¿Soy del que le gusta organizar, participar o interactuar o soy del que le gusta que le digan, te toca hacer esta parte y ya se quitan de problemas? Por ejemplo, ¿no? Continuamos con el siguiente estilo de vida que tiene que ver con el estilo de vida o las personalidades tipo evasivas, ¿sí? Que no hacen intento por encarar los problemas de la vida, ¿sí? Al soslayar las dificultades, evita la posibilidad de fracasar, ¿sí? O sea, son personas que evitan el problema a toda costa, ¿no? Que evitan entrar en debates, que evitan los conflictos, ¿no? Que se adaptan fácilmente, porque pues de esta manera, si yo no me empapo, si yo no me comprometo con algo, pues tampoco me enfrento a la posibilidad de fracasar, ¿no? Entonces, pues mejor no hago el esfuerzo, lo evito y así no me frustro si las cosas no salen como yo lo planeaba, ¿no? Por ejemplo. ¿Cómo vamos, chicos y chicas, con estos 3 estilos de vida? O con estos 3 tipos de personalidad, por así decirlo. Sí, si se fijan, aquí estamos hablando de situaciones donde yo tiendo a actuar siempre desde ese lugar, ¿sí? Y entonces, como yo les mencionaba en la clase pasada o en relación a las preguntas que han hecho continuamente, no es que estos comportamientos que describamos podamos considerarlos como buenos o como malos, sino que el análisis que hacemos en la terapia es cómo mis comportamientos pueden rigidizarse, ¿sí?
Y entonces siempre reacciono de la misma manera, aunque las circunstancias puedan ser diversas, ¿no? Entonces, a lo mejor no es que esté mal que en alguna circunstancia evitemos una situación, pero si siempre evitamos todo, pues ahí ya hablamos de esta rigidez, ¿no? De esta inflexibilidad de siempre hacer lo mismo. Pues a lo mejor en ocasiones sí podemos tener una actitud de tener la iniciativa, ¿no? Y a lo mejor en otras ocasiones sí podemos tener una actitud de esperarnos a recibir, ¿no? De que no nos toque ahora a nosotros ser quienes llevemos la batuta, sino que podamos soltarla, relajarnos, ¿no? Y ser menos controladores, por ejemplo, ¿no? Entonces, depende, ¿no? Depende de las circunstancias, ¿no? O sea, de la flexibilidad que pueda tener una persona, una personalidad, para actuar conforme a lo que pueda ser más prudente, por así decirlo, o más adecuado. ¿Sale? ¿Vamos claro, chicos y chicas? Les escucho. O les leo en el chat. Ok, bueno. Entonces, seguimos avanzando, chicos y chicas. Este autor define que los 3 estilos de vida anterior son incapaces de cooperar con otras personas y se confrontan con lo que pasa en el mundo real, originando conductas anormales, ¿sí? Las cuales se manifiestan en neurosis y psicosis. Y estas actitudes pues carecen de interés social, ¿sí? O sea, estos 3 estilos de vida previos que este autor reflexiona, que este autor enumera, tienen la característica de que pues nos llevan a conductas neuróticas, ¿sí? A conductas donde terminamos sintiendo malestar. Y pues en el extremo podemos hablar de patologías, ¿sí? O hasta de la misma psicosis, ¿sí? Que en realidad es una patología, ¿sí? Y plantea una cuarto tipo, ¿sí? O estilo de vida que tiene que ver con el tipo socialmente útil, ¿sí? Que podemos hablar de una personalidad que coopera con otros individuos y que actúa de acuerdo con las necesidades ajenas, pero también con las necesidades propias, chicos y chicas, ¿sí? Y encaran los problemas dentro de un marco bien desarrollado de interés social. Que un poco lo que les acababa de describir de las otras 3 personalidades era precisamente en la inflexibilidad, ¿verdad, chicos y chicas? Que siempre reaccionábamos de la misma manera sin hacer un análisis de las circunstancias. Cuando hablamos del tipo socialmente útil, pues vamos a hablar de lo contrario, ¿sí? Vamos a hablar de una actitud hacia la vida, hacia las circunstancias y hacia las personas o el contexto con el que se rodean, donde hay un adecuado análisis de lo que está aconteciendo, donde se busca actuar conforme a lo que acontece, ¿sí? Donde hay flexibilidad para actuar de una u otra manera, considerando, ¿sí? Por un lado a mi propia persona, ¿sí? O sea, a mi personalidad, a la persona que yo soy, pero también considerando a la otra parte, ¿sí? O sea, que es esta conciencia social, que es este interés social de reconocer cómo lo que yo hago genera un impacto sobre los demás, ¿sí? O sea, que lo que yo hago sí impacta a los demás, ¿sí? Y entonces, estas actitudes de decir, pues yo soy así y al que le guste bueno y el que no se chinga, ¿no? Pues puede ser una actitud dominante, puede ser una actitud evasiva donde yo evado a considerar a los demás, ¿no? Porque
Para este autor, como lo vimos en el video y les repito, pues la capacidad que tenemos los seres humanos de vincularnos, de amar, tiene que ver con un acto de camaradería. Y cuando hablamos de un acto de camaradería, pues hablamos de la importancia de que vemos a los demás, ¿no? O sea, de que me veo a mí y veo al otro, ¿sí? Que no se trata nada más de los otros o no se trata nada más de mí, sino que se trata de mí y los otros y de cómo interactuamos los unos y los otros, ¿no? Entonces, esa es la importancia de este autor respecto a este cuarto tipo que habla, ¿sí? Sobre las personas que son socialmente útiles y que tienen una conciencia, ¿sí? Sobre los otros, sobre sí mismos y sobre los otros, y que se desenvuelven desde ese lugar. ¿Sí? Piensan en sí y piensan en los demás. ¿Cómo ocurrió hace 3.500 años con las asambleas y los griegos, ¿no? Cómo los griegos son los originarios de la democracia, ¿no? O sea, con los griegos surge la democracia, que esto lo debieron de haber visto en Fundamentos Filosóficos de la Psicología, ¿no? ¿Qué es la democracia al final del día? Pues es la cooperación entre los unos y los otros para poder llegar a acuerdos, ¿sí? Acuerdos que beneficien en común a toda la sociedad, ¿sí? Entonces, una amistad, una relación de pareja, un grupo de personas, son una democracia, ¿sí? Porque en el acto de la cooperación con los unos y los otros, pues llegamos a acuerdos, ¿sí? Que puedan generar bienestar en los unos y en los otros, en mí y en los demás. No sé si queda claro esto, chicos y chicas. ¿Siguen por ahí? Y en relación a... Fíjense que ahorita que les hablo sobre la democracia y el origen de la democracia con los griegos, con las famosas asambleas que se daban ahí en Atenas y demás, fíjense que ellos llegaban a acuerdos, ¿sí? Establecían normas y establecían reglas, no por el temor o no por el miedo al castigo, sino por la conciencia social precisamente de que lo que yo hago impacta sobre el otro y que lo que el otro hace impacta sobre mí. Entonces, estos acuerdos que se gestaban en las asambleas de los griegos tenían que ver con el hecho puntual de reconocer al otro, ¿sí? O sea, como yo te reconozco y te reconozco como una persona de carne y hueso que siente que la vida le puede doler, que a la vida, o sea, que lo que yo hago genera en el otro una sensación, una emoción, un impacto, y viceversa, lo que el otro hace genera en mí una sensación, una emoción, un impacto. Y entonces los griegos, con la creación de la democracia y con las asambleas, lo que plantean y desarrollan, por eso es que tienen muchos postulados filosóficos que hablan sobre la ética, ¿sí? Porque la ética tiene que ver con la conciencia social, ¿sí? Y hay autores como la psicoanalista Silvia Bleichmer, que habla de la construcción del sujeto ético en relación a la interacción, ¿sí?, que tenemos los unos con los otros desde un lugar donde nos miramos, donde nos visibilizamos, donde no nos invisibilizamos, ¿no? Donde el otro me duele a partir de la empatía, ¿sí? A partir de la conciencia de cómo mis actos repercuten sobre los demás y cómo los actos de los demás repercuten sobre mí, ¿sale? Y entonces seguimos avanzando a la siguiente diapositiva. ¿Sí? Profesor, disculpe,
Me tengo que ausentar tantito ahorita de su clase, a rato la termino de ver en el video. Ok, sí, Gracias. compañera, le agradezco. Entonces, continuamos, chicos y chicas, ¿sale? Con este concepto del interés social para este autor, ¿sí? Que su palabra, ¿sí? O la traducción de esta palabra tiene que ver con lo que vemos en esta, donde está apuntando mi mouse, ¿no? Que esta es la palabra, no la puedo pronunciar, ¿sí? Pero la traducción de esta palabra es igual a sentimiento comunitario, ¿sí? Que tiene que ver con el interés social, ¿sí? Y este autor lo plantea como la potencia innata que tenemos los seres humanos para poder cooperar con la gente, con el fin de que podamos alcanzar metas personales y metas sociales, ¿sí? Que era lo que veníamos reflexionando en diapositivas anteriores, ¿sí? Cuando hablábamos de esta capacidad o este interés por querernos superar, ¿no? Que muchas veces buscamos superarnos a nivel individual y muchas veces buscamos superarnos como colectividad, ¿sí? Y entonces, la medida en que se realice ese potencial innato dependerá de nuestras primeras experiencias sociales. O sea, hace que lo que aconteció en nuestros primeros años de vida, chicos y chicas, ¿sí? Y cómo en nuestros primeros años de vida nosotros fuimos vistos, fuimos reconocidos, fuimos amados, ¿sí? En la medida en que un individuo es visto, ¿sí? Va a desarrollar esta capacidad de poder ver a los demás, ¿sí? ¿Cómo yo voy a poder ver a los demás si nunca nadie me vio? ¿Cómo voy a poder yo reconocer el dolor ajeno si nunca nadie reconoció mi dolor? ¿No? Entonces, precisamente lo que acontece en la terapia, chicos y chicas, en relación a la transferencia, si retomamos los términos del psicoanálisis, ¿por qué la importancia de la transferencia? Porque cuando en la terapia un paciente llora, ¿sí? O expresa su dolor, lo que hace el terapeuta es ver el dolor de esa persona, ¿sí? Algo que se supone que debió de pasar cuando esa persona era un niño y se produjo ese trauma, ¿no? O sea, lo que produce el trauma es que, por ejemplo, un papá o una mamá no vean el dolor, el miedo de un niño o de una niña. Entonces, cuando esta persona abre en la terapia, ¿sí? Su dolor, su malestar, su miedo, lo que hace el terapeuta es reconocer ese dolor, reconocer ese miedo, ¿sí? Empatizar con ese dolor, acompañar con ese dolor en el acto al otro, ¿no? Y entonces cuando el otro se siente visto, reconocido, que empatizan con su dolor, pues es cuando puede generar sentimientos positivos hacia su terapeuta, o sea, una transferencia saludable, ¿sí? Por eso es que se habla de que en la terapia muchas veces los terapeutas fungimos como el papá o la mamá buenos, ¿sí? De nuestro paciente, en el sentido de que nosotros como terapeutas actuamos, ¿sí? Haciendo aquello que papá o mamá debieron de hacer, ¿no? Como por ejemplo, permítete llorar, permítete sentir, eso que estás sintiendo es real, etcétera, dependiendo de cuál sea el discurso, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues en la medida en que un terapeuta hace la función de reconocimiento del dolor del otro, en compañía con el otro, etcétera, pues lo que va a generar es que ese adulto herido o lastimado pueda resignificar esa experiencia dolorosa y traumática, y entonces cuando se encuentre nuevamente frente a una situación dolorosa o frustrante, pues como ya en la terapia alguien más visualizó o vio su dolor, este adulto va a poder desarrollar capacidades o actitudes para, por ejemplo, ser para sí mismo, ¿sí? Ese adulto que necesitó cuando era un niño, ¿no? Y entonces poderse decir a sí mismo este discurso de permítete llorar, no pasa nada, no te juzgues, tienes derecho a sentir lo que estás sintiendo, ¿no? O sea, para que yo me pueda ver
Y para que yo pueda ver a los demás, primero tuvo que ver a alguien que me viera, ¿sí? Que es lo que plantea uno de los autores que más me gusta y que más sigo, que se llama Boris Cyrulnik, ¿sí? Que es un psiquiatra francés, creo que también es psicoanalista, que tiene varios libros sumamente bellos que hablan sobre la resiliencia social, ¿sí? O en la actualidad se habla mucho de qué es la resiliencia, ¿no? Y es un término súper de moda, y entonces la resiliencia es la capacidad que yo tengo de poder sobreponerme a las adversidades y que todos podemos ser resilientes, ¿no? Y la gente habla y dice de esta palabra, no sé si han oído ustedes, chicos y chicas, ¿no? Y entonces parece ser que termina siendo un discurso rayado, ¿no? Como una tergiversación de la palabra, ¿no? Sí, yo soy súper resiliente, yo soy súper lo otro, ¿no? Que es una postura muy narcisista, muy de la cultura de los yanquis, de los americanos, de yo esto, yo lo otro, yo puedo, yo me voy a superar, yo solo, ¿no? Y este autor, Boris Cyrulnik, si en algún momento tienen la oportunidad de ver algún video de él, en YouTube hay varias entrevistas, habla de la resiliencia como un acto social, ¿sí? ¿A qué nos referimos de la resiliencia como un acto social? Que para que yo me pueda sobreponer a las adversidades, necesito de los otros, ¿sí? Necesito del ambiente, necesito de alguien que me haya visto, que haya visualizado mi dolor, alguien que me haya visto, que no me haya invisibilizado, ¿no? Entonces, poniéndonos el ejemplo de un niño que vivió violencia en el hogar, pero aún así logró sobreponerse a las circunstancias violentas de su medio ambiente. ¿Qué pasó para que ese niño pudiera sobreponerse, para que ese niño generara resiliencia? No fue de la nada, no fue porque sí. Pues a lo mejor a lo que ese niño se agarró fue al hecho puntual de que, pues como había mucha violencia en casa y como había muchas cosas, pues tuvo un maestro empático que se percató de como del dolor de este niño y entonces le llevaba sándwich a la escuela al niño, ¿no? Porque pues en su escuela no le daban, en su casa no le daban para comer y tampoco le daban para comprar. Y entonces este niño fue visibilizado por su maestro, que le dio un sándwich, que lo apoyó, que fue como un tutor, que le preguntaba cómo estaba, ¿no? Y entonces a partir de esta situación, ahí tenemos al maestro como un tutor de resiliencia, ¿no? Como alguien que permitió que este niño pudiera sobreponerse a todo su dolor, porque él vio su dolor, porque él lo apoyó, porque él lo acompañó. Entonces, si se fijan, bueno, desde esta postura no narcisista, no yoica de yo, la resiliencia se construye a partir de que el ambiente, los otros visualizan, miran nuestro dolor y no lo pasamos solos. Entonces, este autor plantea que las comunidades son indispensables para la protección y la supervivencia de los seres humanos, ¿sí? Para que nosotros podamos sobreponernos, ¿sí? Y hasta el mismo, fíjense que este autor no andaba tan perdido, ¿eh? El mismo Charles Darwin, si ustedes sí lo ubican, chicos y chicas, ¿quién es Darwin? ¿Qué saben de Darwin, chicos y chicas? Creo que ya les había platicado respecto a este autor, o no sé si les había hablado ya. ¿Qué planteaba este autor en su hipótesis, en su teoría, en su hipótesis? Lo que les enseñaron en la escuela. En realidad, compañera, la resiliencia sí tiene que ver con la capacidad que tiene un individuo para sobreponerse a las adversidades. Si vamos más atrás, compañera Valeria, la resiliencia es un término de la física que tiene que ver con los metales y cómo los metales que se doblan son resilientes con el paso del tiempo porque llega un punto en que recuperan su forma, por así decirlo, normal antes de estar doblados. Entonces, por eso es que
la resiliencia, que es un término de la física, se utiliza como un término, como una analogía para referirse a la resiliencia psicológica o a la resiliencia en las personas, que sí es la capacidad que tenemos los individuos de sobreponernos a las adversidades, o sea, sí es al final usted la que se sobrepone a las adversidades, pero cuando hablamos de resiliencia social, este autor plantea que nosotros solamente somos capaces de reponernos, de sobreponernos a las adversidades en la medida en que alguien nos acompaña, nos mira, nos reconoce, empatiza con nuestro dolor. ¿Sí? No sé si queda más claro, compañera Valeria Félix. Sí, pues tienen la oportunidad, creo que este libro está en YouTube, en PDF. Hay un libro que se llama Patitos Feos, ¿sí? Los Patitos Feos de Boris Cyrulnik. Si pueden, léanlo, es muy interesante este libro. Bueno, en relación a lo que les preguntaba de Charles Darwin, precisamente hablamos de la teoría de la evolución de las especies, ¿sí? Y esta teoría, en un primer inicio o en un comienzo, chicos y chicas, habla de, o lo que nos enseñaron en la escuela, a ustedes y a mí en la primaria, en la secundaria, ¿sí? Cuando vimos en Ciencias Naturales la teoría de la evolución de las especies, habla de la primera teoría o de la primera hipótesis de este personaje, ¿no? Que habla de la supervivencia del más fuerte a través de la selección natural, ¿verdad? ¿Todos estamos en esa sintonía? ¿Sí recuerdan que eso fue lo que vieron en la escuela, en la primaria, en la secundaria? No sé si también en la preparatoria, pero seguro en primaria y secundaria sí, ¿no? Se habla de la selección natural a través de la supervivencia del más fuerte, ¿no? El más fuerte es el que sobrevive, el más fuerte es el que se adapta, el más fuerte es el que atraviesa la selección natural, ¿no? Y entonces es la hipótesis o es la primer teoría que se habla de este autor y que nos enseñan en las escuelas. Sin embargo, hay algo que no nos enseñaron en las escuelas, chicos y chicas, que es, creo que no sé si fueron 3 o 5 años antes de morir, Charles Darwin saca un último libro. Y en este último libro que Charles Darwin saca 3 o 5 años antes de morir, plantea una nueva hipótesis sobre la selección natural o sobre la teoría de la evolución. ¿Cuál es esta nueva hipótesis? Y de hecho mucho se utiliza en la psicología para analizar los comportamientos descriptivos de las emociones humanas y las reacciones fisiológicas que nosotros podemos observar en un ser humano o en un animal o en un perro o en un gato, ¿no? Todos como mamíferos que somos. Precisamente en esta última teoría, chicos y chicas, Charles Darwin nos va a hablar de que no sobrevive el más fuerte, sino sobreviven las especies que aprenden a cooperar. ¿Sí? Las especies que aprenden a cooperar son las que sobreviven. Las que se adaptan a cooperar son las que sobreviven, ¿no? Y entonces por eso es que aquí se lee que las comunidades son indispensables para la protección y supervivencia de los humanos, ¿verdad? Y tiene mucho sentido, ¿no? Esta última hipótesis que plantea este autor. En la medida en que nosotros cooperemos como especie, sobrevivimos. En la medida en que no cooperamos, pues nos morimos, ¿verdad? ¿Qué está pasando con el COVID? Frente a la poca cooperación y poca empatía que ha habido, pues los hospitales están saturados, no hay insumos, no hay medicamentos, la gente se está muriendo, etcétera. Porque no estamos cooperando, porque no nos estamos organizando, etcétera. ¿Sí? ¿Cómo vamos hasta aquí, chicos y chicas? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿Cuántos siguen en la clase?
Se desconectó la compañera Fernanda, ¿verdad? Y la compañera que nos avisó. Tampoco está la compañera Lady, también se desconectó. No hay dudas, chicos y chicas, podemos finalizar con la grabación. ¿Preguntas, comentarios o finalizamos con la clase? Ok, entonces nos vemos el día de mañana, chicos y chicas, para finalizar con la teoría de este autor. ¿Sale? Voy a finalizar la grabación.